4 veces campeona del mundo con Argentina, más de 20 títulos profesionales, número 1 de su país y número 1 del mundo. La única mujer en ganar 2 torneos después de ser madre. La gran Cata Tenorio nos deja varias de sus tremendas historias acumuladas en sus 25 años de carrera profesional. Retirada hace muy poco de la competencia, Cata Tenorio sigue haciendo clases, prepara un libro, tiene su propio podcast, comenta el World Padel Tour en la televisión y entre medio de todo eso se da el tiempo de conversar con nosotros en este imperdible capítulo de Rey Padel. Rey Padel. Cata Tenorio, un honor tenerte en Rey Padel. Bienvenida a este podcast. Tú bien sabes del tema, tienes uno propio, así que bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, sí. A ver si lo retomo. Hice unos 10, 12 episodios, no me acuerdo cuántos ya, y lo he dejado un poco. Y el 22 me está costando agarrarlo, pero lo agarraré. Estaremos atentos ahí, Cata, y ahora, bueno, vamos a hablar de tu interesantísima historia, de ida y vuelta por distintas situaciones, pero vamos a partir por el principio, que fue uno de los días donde recibiste uno de los mayores aprendizajes de tu carrera deportiva, que fue cuando te echaron de una clase de tenis, un profesor. Ah, sí. A ver, la verdad que sí. Estaba mal acostumbrada a hacer lo que quería en la clase. Tomaba clase individual. ¿Qué edad tenías más o menos? Pues 12 años, 13 por ahí. Y Ajá. vino un profesor nuevo, un entrenador nuevo, con otro sistema de trabajo en grupo donde me tenía que adaptar y nada. Y me quise hacer la rebelde a la segunda, tercera clase y me mandaron para casa. Y además que me dijo, no vengas más. Y tuve que ir a pedirle, por favor, después al segundo día al entrenador que me perdonara y a partir de ahí, como una seda. Y ahí Como una seda, la verdad. fuiste puliendo tu temperamento porque eras muy temperamental cuando chica, ¿no? Sí, con el tenis era como muy calentona, me enojaba y bueno, y al final nada, al final cuando uno se enoja y empieza con los pensamientos negativos y con las cosas, se perjudica a uno mismo. Entonces, ir gestionando ese malestar me ayudó, ese entrenador fue muy importante para mí, me ayudó a eso, a poco al final me empecé a dar cuenta de eso, que cuando gestionaba ese malestar, jugaba mejor y demás, y bueno, y la verdad que la cabeza es tremenda. ¿Te hace ganar o te hace perder? Vamos a irnos a otro momento, Cata, de tu historia, que también es un momento clave, que es cuando trabajabas en prótesis dentales y recibes un Sí, llamado para irte a sí. España, donde finalmente terminas viviendo del pádel. Sí, y bueno, a ver, hubo otra cosa en el medio antes, que sí, yo estaba trabajando de mecánica dental, protésica dental se llama acá en España, en Argentina es mecánica dental, en Chile no sé cómo será. Entonces, yo estaba trabajando de eso, que era lo que estudié mientras jugaba al pádel, porque nunca pensé que iba a poder vivir del pádel, porque había poca gente para jugar, era un deporte totalmente amateur, y vi una chica de mi ciudad que jugaba, entonces, que había ido a jugar un torneo local y en la televisión, entonces ahí yo la llamé y le dije, mira, estoy viviendo acá en Paraná otra vez, si quieres jugamos. Y entonces empezamos a jugar los martes a la noche en plan peña. Después jugamos un torneo local, después empezamos, me dice, yo a veces voy a Buenos Aires a jugar el circuito profesional que había en ese momento, que estaba reorganizándose. Entonces ahí volví otra vez a jugar el circuito profesional, ¿vale? Y claro, y al encontrarme con varias gente, incluso con el seleccionador argentino en ese momento, me dice, Cata, no sabía que estaba volviendo y tal. Ahí fue que me llamó en el 2002 ese seleccionador, Kenito Brea, para jugar el Mundial en México. Y fue en México que conocí a Gaby Reca, que es era uno de los jugadores argentinos ya radicados en España, que hablando un poco con él y me dijo, ¿tenés intenciones de ir a España y tal? Y yo, sí, la verdad que sí, pero yo soy grande, decía yo soy grande con 27 años, mi marido tiene 30, no me puedo ir de mochilera o a ver qué pasa. Entonces me dijo, bueno, si tengo algo serio, te llamo. Y bueno, entonces me llamó un día diciéndome que tenía X cantidad de horas en un club y tal, y que bueno, entonces ahí vine yo primero y después al mes y medio vino mi marido para ver qué tal todo, si lo que yo ganaba nos alcanzaba como para vivir, si valía la pena el cambio y demás. Y bueno, y ahí ya volvió a Argentina, cerramos el piso que teníamos y todas las cosas de Argentina y ya vinimos definitivamente. Y ahí, Cata, ¿qué diferencias encontraste en el mundo del pádel argentino con el mundo del pádel en España?
En ese momento, para que la gente se sitúe, fue en el 2003, hace 20 años. La gran diferencia fue que llegué a un club y no podía decir que bueno, la gente me pedía para tomar clases y no sabía decir que no. Entonces un día me encontré dando 8 o 9 horas de clase de pádel. Y claro, y en Paraná no tenía ni una clase, en Argentina no tenía ni una, aunque yo quisiera, porque ya había hecho cuando otra vez a jugar al pádel, empecé a dejar la parte de protésica dental mediodía y me habían ofrecido dar clases de tenis en un club y agarré 2 días, martes y jueves, y dije, bueno, intentaré lunes y miércoles dar clases de pádel. Y me ofrecí en todos los clubes de mi ciudad y en ningún lado, o sea, dejé mi cartelito para que me llamaran y no tenía ninguna. Entonces, cuando llegué a España, y bueno, y al principio la gente aquí le costaba tomar clases con una mujer, no era normal, porque claro, no había redes sociales, no había nada y nadie me conocía y era raro tomar clases con una mujer, pero bueno, poco a poco se fue corriendo la bola en el club y llegué en marzo y era en julio, un día di 12 horas de clase, porque en agosto no se trabajaba, yo haciendo mis cálculos digo, tengo que facturar, pues en agosto acá todo el mundo se va a vacaciones y ya te digo, entonces la gran diferencia fue eso, que había un montón de gente que quería tomar clases de pádel, los clubes funcionaban muy bien, y después había un circuito semiprofesional, como quien dice, que había algo de dinero en premios, para que la gente también que nos esté escuchando tome un poquito de conciencia. En esa época, cuando yo vine, había unos 6 7 8 torneos aquí en España que se repartía 3.000 euros a repartir entre las 16 mejores jugadoras, o sea, a partir de octavos, ¿vale? Ahora el World del Tour están jugando unos casi 20 torneos al año por 100.000 euros las chicas. ¿Eh? Bueno, hasta el año pasado era hasta 30.000, pero este año como me retiré, dijeron, bueno, se retiró Cata, empiecen todos a ganar dinero. Cata, tú sigues ahí, currando, ¿eh? Con el pico y la pala y las demás no, ya andan a lancha motor. ¿Eh? Yo fui remando en dulce de leche, pero las de ahora vienen a lancha motor. ¿Eh? Con viento a favor y lancha motor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Nunca me imaginé igual todo lo que vivió con el pádel, así que soy una eterna agradecida. sí, y como jugadora, ¿en qué momento, Cata, te diste cuenta que podías meterte arriba como finalmente te metiste con los logros que obtuviste y todo eso? Bueno, a ver, yo cuando jugué en Argentina, fui número uno en Argentina, te estoy hablando del año 96 y 97. Yo en el 94 me fui a Buenos Aires a estudiar y a vivir del pádel, a jugar el pádel lo más profesional posible en esa época. Entonces ahí yo fui campeona del mundo y fui número uno. Entonces cuando retomé en esta segunda etapa, o sea, me encontré con algo que yo sabía hacer bien. Los dientes todos los días me decían que lo hacía mal y cuando volví a jugar al pádel dije, uy, cierto que esto se me daba bien, ¿no? Entonces, cuando apenas llegué a España, me metí ya enseguida entre la pareja número 6 7 8. Mi primer compañera en España fue Alejandra Salazar, fue número uno. Wow. Ella de revés y yo de derecha, pero claro, ella tenía 17 años y yo 20 y pico y me convenía más quedarme a dar clases que jugar. Así que ese primer año no jugamos todos los torneos, pero sí que jugamos. Y nada, y al año siguiente me dijo otra chica para jugar con un patrocinador, así que un poco ya empezar a meterme, a quitarme un poquito de horas de clase para poder dedicarle más horas al entrenamiento. Y ya ahí enseguida nos metimos pareja 3 pareja 4 y me mantuve mucho tiempo ahí. Cata, en tus redes sociales y en tus entrevistas siempre repites la misma frase que es, no nací deportista, me hice deportista. ¿A qué te Exacto. refieres? Obviamente, o sea, yo me gustó siempre de chica el deporte, con el tenis y con todo, y bueno, pero lo hacía porque lo hacía y porque me gustaba estar en el club y porque eso me conectaba un poco más conmigo misma, ¿no? Pero claro, nunca me imaginé vivir del deporte. De hecho, cuando tenía que decir qué estudiar, dije, no, INEF, educación física, no sé cómo se llama en Chile, decía, no, porque Sí. para estar dando clases en un colegio como que lo veía un poco, ¿no? Además mi padre es odontólogo, es como que, wow, sí o sí tenía que hacer algo como una carrera importante. Pero la realidad también es que yo no tengo el hábito de estudiar, no tenía el hábito de estudiar y no me veía tampoco estudiando odontología, me apunté y me dio un asco de locos, ¿sabes? Entonces terminé mecánica dental. Y yo ya me imaginaba mi vida ahí, ¿vale? Como mecánica dental. Nunca me imaginé como deportista. ¿Qué pasó? Cuando vine aquí a España, sí di clase de tenis y me hice cursos y demás para formarme como monitora, como profesora, y
empecé eso, dando clases y tal. Entonces, un poco, cuando después que fui mamá, o sea, fue evolucionando el tema de patrocinios, empecé a tener un preparado físico y tal. Y cuando yo fui mamá, eh, claro, no podía hacer las tres cosas, jugar, ser mamá, dar clase de padre. Y mi marido me dice, Cata, pon toda la carne en el asador y disfruta, juega 2 o 3 años para dar clase, tenés tiempo. Entonces también un poco, si me patrocinaba, Bullpadel, si me renovaba, dije, voy a jugar, voy a seguir jugando, porque necesitaba ingresos como todo el mundo, ¿no? Bueno, al final me renovó y dije, a ver de qué manera puedo fidelizar a mis patrocinadores, bueno, y varias cosas que yo me planteé y donde empezó el circuito a crecer. Entonces, es como que de pronto digo, ostras, estoy viviendo de ser deportista. Un día me preguntaron, ¿a qué te dedicas? Y le digo, deportista. Y por dentro es como que tenía una sensación de orgullo y de... Y ahí me di cuenta, ¿me entendés? O sea, que me fui formando, me fui haciendo deportista. No es que nací, ostras, sí, se me dio bien el deporte y me planteé eso. No, yo me planteé otras cosas en mi vida. Como dicen en España, la cabra tira al monte. ¿Me entendés? O sea, a mí el deporte me gusta y ya te digo, y lo elijo. Ser profesora de pádel, vivir del deporte, lo elijo ante otras profesiones, aunque en un principio no me iba a dar dinero. ¿Me entendés? Muchas veces uno a veces sigue una profesión porque te va a dar dinero. Yo estudié mecánica dental porque mi padre es odontólogo, porque tenía un futuro asegurado, pero resulta que en un momento yo me daba cuenta que no estaba siendo feliz. Me ofrecieron dar clases de tenis y en la segunda clase una niña me trae una flor, toma el profe para usted, y me emocioné porque digo, ostras, esto es hermoso. 6 horas en una oficina y estoy muerta, pero estoy 6 horas en una pista de pádel y estoy feliz. Oye, Cata, ¿y cuál distinguirías tú que eran tus fortalezas como jugadora, tus puntos fuertes que te hicieron destacar tanto? Bueno, esa es una pregunta que le hago a muchos de mis alumnos cuando vienen y a los menores. Y la gente que me está escuchando, que pregunte o que se pregunte a sí mismo cuáles son sus fortalezas y sus virtudes. Porque muchas veces la gente te dice, no sé. Y yo creo que, por ejemplo, mejoré mucho mi rendimiento. También lo mismo, cuando uno llega a esa madurez deportiva o personal, y dice, yo en un momento dije, a ver, yo como Marta Marrero, por ejemplo, con Carolina Navarro me sentí muy bien, yo como compañera, porque decía, ¿y cuál era mi función? Yo como jugadora de derecha, ¿cuál era mi función? Le hacía el tratamiento, al contrario, le jugaba una arriba, una abajo, le repetía el globo, estaba en la red, le jugaba la volea de derecha, de revés paralelo, entonces el de revés defiende incómodo y le levanta el globo a mi compañero y ahí le pegaba. Entonces, cuando te vas conociendo y sabes con qué tiros o de qué manera tú le haces daño al rival, ahí es donde tú sacas tu mejor versión y puedes sacar tu mejor versión de tu compañero. Por eso a veces me han dicho, uy, que Bea fue revelación cuando empezó a jugar conmigo, Marta Marrero fue revelación cuando empezó a jugar conmigo, Victoria Iglesias. ¿Pero por qué? Porque yo las hacía jugar bien de alguien que no las conocía, a lo mejor con otra compañera, todavía no terminaban de destacar. Porque yo sabía lo que yo le podía aportar a esas jugadoras. Si te fijas, son jugadoras altas, con un smash potente. Entonces yo le barría atrás, le hacía el trabajo sucio atrás, pero adelante le decía, cubrime. Entonces creo que mi fortaleza ha sido eso, saber qué es lo que yo hacía bien, qué donde no, lo que no hacía mal, perdón, lo que hacía mal, para poder sumarle a la compañera. Entonces, por eso he acertado bastante con las compañeras. Yo decir, bueno, no, con esta compañera no, porque si no, ninguna de las dos define. En cambio, a esta compañera que ella define, yo le aporto regularidad. ¿Me entendés? Entonces, yo, por ejemplo, tiro mucha bandeja a la reja, entonces el jugador de derecha defiende incómodo y yo le pedí a mi compañera que le moleste mucho en el medio, que participe, que sea muy activa con la volea de derecha o con el remate, porque el otro siente la presión. Entonces, esa es una jugada que, por ejemplo, yo se la pedía mucho. O por ahí a veces adrede me quedaba un poquito atrás, entonces el otro dice, cata atrás. Pero el jugador que se queda en la red se queda ahí un poco pescando para ver si cuando el otro dice cata atrás y le tira la pelota atrás a cata, se puede meter y tal. Entonces, creo que esos han sido un poco mi fortaleza. No soy una jugadora, sobre todo estos últimos años, muy agresiva, porque la velocidad de las otras contrarias ha subido y tal. Sí, cuando me inicié con mi compañera yo era una derecha agresiva, diferente, porque le pegaba, antes ninguna derecha le pegaba, y tenía una buena volea de revés, era agresiva en la red. Pero con el tiempo, obviamente, mis contrarias han evolucionado
y yo no podía seguir un poco ese ritmo y me fui haciendo buena en otra cosa que al principio mío era un defecto, que fue la defensa. Yo al principio defendía muy mal, al venir del tenis defendía muy mal, hasta que fui evolucionando y empecé a defender y a llevarla a mi terreno, como me decía mi psicólogo, Cata, tú desactivas a tus contrarias. Pues yo sabía, alguna jugadora le jugaba bien el globo a su hombro izquierdo para que no me atacaran, ¿sabes? Entonces, bueno, entonces creo que mi fortaleza fue un poco eso, desactivar, ir desactivando un poco a las contrarias y saber lo que yo hacía bien. Importante eso, Cata, y hablábamos hace un poco de la cabeza, de la mente, y tú tenías ahí Sí, un truco que anotabas ciertas cositas en tu paleta para sí, recordarte cosas y reforzar tu cabeza, ¿no? claro, claro. A ver, el deportista al final hoy, el jugador de pádel, y creo que al final casi todos los deportistas, ya tienen mucha gente alrededor que le ayudan a mejorar su rendimiento en pista o en un campo de fútbol. ¿No? Antes los jugadores de fútbol o los deportistas salían, tomaban alcohol, fumaban. Ahora nadie. Ahora el deportista que no se cuida no existe. Eh, De hecho, los cuerpos han eso, cambiado también. exacto, los jugadores están, bueno, pero ¿por qué ha cambiado lo que yo digo a veces? Ojalá yo tuviera ahora la información que hay. Hace 20 años no había la información que hay ahora de nutrición, de preparación física, de psicología deportiva. No existía el psicólogo. Era porque estabas loco, porque tenías algún trauma. En cambio, ahora todos los jugadores tienen un psicólogo deportivo. Y esa técnica que tú me dices es una rutina que obviamente la aprendí del psicólogo deportivo, porque claro, yo me desconcentraba mucho. Una de mis debilidades por ahí es que me desconcentro. Estoy en la pista y estoy pensando que si mi hija no sé qué, que si mi hija no sé cuánto, que si voy después, o los pensamientos normales que tenemos todos los jugadores. Uy, si gano este punto, quiebro y puedo ganar el set, o si perdí, o esa ventaja que desactivo. O sea, está claro que hay que pensar en la pista, en el acá y ahora. Como dicen, en el futuro genera ansiedad y es incierto. Y el pasado ya pasó. Así que los puntos que no ganaste antes ya está. Tenés que pensar en el de ahora, el próximo. Y el siguiente también. Entonces, una de las cosas que me propuso el psicólogo es eso, después de tener palabras claves en la pala, que una puede ser la P de mover las piernas, otra la A de actitud, etcétera. Si la gente que quiere en mi Instagram está el triángulo de rendimiento, que es un poco eso, A la actitud, propósito, sí, dale, dale. sí, las piernas, o sea, porque yo un día voy al psicólogo y le digo, Oscar, la verdad no estaba tan cansada, pero empecé a jugar y no la metía, no la metía. Y me dice, Cata, pasa que estabas en el triángulo de rendimiento negativo. Y le digo, ¿y eso qué es? Me dice, el positivo, el negativo es, o el que es, sí, como que no se sabe, que es que vos dependés, si, uy, hoy estoy jugando bien, entonces ya te creces, pero ¿qué pasa el día que estás jugando mal, cómo volvés? ¿No? Porque la gente depende de los golpes, entonces según los golpes, bueno, actitud positiva o actitud negativa, y se queda un poco paralizado. Ese sería el triángulo de rendimiento negativo. En cambio, el triángulo de rendimiento positivo para que te ayude a rendir mejor es, en la base de la pirámide del triángulo está la movilidad de piernas. Si vos te mueves mucho de piernas, si por tu foco de atención está en las piernas, te vas a mover mejor y vas a tocar mejor la pelota. ¿Vale? Entonces, al vos moverte y a tener una actitud positiva, los golpes vas a tocar mejor la pelota. Entonces, no estás centrado solo en el golpe. Es una consecuencia que el golpe te salga bien, porque te estás moviendo de pierna y porque estás con una actitud positiva, ¿me entendés? Entonces, bueno, entonces esa es una cosa, por ejemplo, que lo tengo apuntado en la pala. Pero sí, y después, por ejemplo, una carita feliz que me recuerda a mi hija, por un momento de tensión al final, a veces viene bien tener como esas vías de escape que, uf, uy, qué miedo, uy, que si pierdo, y después digo, no pasa nada, es un partido de pádel. Buenísimo el truco, ¿ah? Muy útil. Seguramente aquí Sí, lo van a copiar muchos sí, y muchas. A propósito de tu sí, Instagram, que eres muy activa ahí, sí, Cata, esta te la robé de ahí, que es sí. tu jugadora o jugador espejo, Cata. Sí, bueno, ahora tengo que grabar un vídeo porque la gente me ha preguntado cuál es mi jugador espejo, porque claro, me di cuenta que hice varias entrevistas, pero no he dicho el mío. La idea del jugador espejo, que es una cosa que yo le digo a mis alumnos o a los menores o a todo el mundo también si les sirve, suponte, yo una vez le pregunté a una alumna que medía 1,10 m, era bajita y jugaba de revés y le digo, me parece que tú mejor que juegues de derecha por el juego aéreo y tal. Y le digo, ¿quién es tu jugador espejo? ¿A quién te gustaría parecerte? Y me dice, a Marta Marrero. Y le digo, pues no, tienes que volver a nacer.
Entonces, la idea del jugador espejo es encontrar un jugador que nos guste, que lo admiremos y que sea parecido, a lo mejor por ahí te puede gustar uno y es tu ídolo uno, pero no es al que tienes que copiar, porque no puedes, ¿vale? Pero si tú consigues tratar de copiar o que un jugador sea espejo para que tú, cuando uno copia y alguien que lo hace bien, le sale mejor. Yo te puedo explicar la bandeja 10 veces, 1000 teorías, pero voy, hago una bandeja y lo vas a recibir mejor que esa teoría. ¿Me entiendes? Entonces, yo le estoy preguntando a los jugadores profesionales quién eran sus jugadores de espejo en el comienzo, ¿no? Porque ahora, eso, ya son ídolos, pero todo el mundo ha tenido a alguien a quien reflejarse, a quien ver, a quien copiar o a quien seguir. Y te la hago distinta a ti, jugador espejo, pero actual, o jugadora espejo que tú veas y que dices, mira, tiene cosas mías, se parece a mí. Bueno, esa no me la han hecho. Bueno, yo creo que Delphi Berea, por ejemplo, es de la escuela de Nito, donde yo he aprendido mucho de Nito, su padre. Nito estuvo aquí en Rey Eh, Padel, de hecho. mira qué bien, sí, creo que Nito, Gaby, Rodrigo, es una línea de conceptos, cada uno con sus pequeñas diferencias, pero muy parecidas, donde te hacen jugar con tus fortalezas. Entonces yo creo que Delphi, al ser parte de esa línea de trabajo, creo que tiene muchas cosas y además en los inicios de Delphi yo también, cuando apenas venía, hablaba con ella y le decía esto, lo otro. Entonces, creo que Delphi, por ejemplo, si bien es más agresiva que yo, sí ha tomado esa esencia, pero con su toque personal, que es un poco más agresivo también, ¿no? De hecho, cuando tú le preguntaste a ella cuál era su jugador espejo, dijo que eras tú, así que tiene Sí, sentido. sí, 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 por eso, pero también ya te digo, creo que es muy parecido en ese sentido, Delphi a, lo que pasa es que es con un pelín más agresivo que yo. Cata, bueno, en tu carrera larga cambiaste de pareja en distintos momentos. Quería Sí, preguntarte sobre ese hecho que no es fácil. Alguna vez lo conversamos acá con Juan Lebrón y hacíamos el paralelo de los términos de relaciones que siempre son un poco complicados, que uno queda más herido que el sí. otro. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, mira, tengo un artículo escrito que pronto lo voy a sacar de vuelta porque yo creo que el jugador de pádel, el compañero, es tu socio, ¿vale? O sea, es tu socio para ganar a los contrarios. Entonces, claro, como toda sociedad, hay veces que hay disputas y además como le dije una vez a un alumno, le digo, sí, que justo cambiaba yo compañera y tal, y le digo, lo que pasa es que no es fácil la convivencia, le digo, o sea, le digo, porque es como un matrimonio, le digo, pero sin sexo, porque estás todo el día, le digo, convivís, ganás dinero, perdés tal, y me dice mi alumno, un matrimonio, pero sin sexo, mi matrimonio pareció a mi matrimonio. No te creas que es muy distinto a mi matrimonio, me dice que la verdad que es muy gracioso. Pero bueno, entonces sí es complicado porque, claro, hay veces que las dos partes quieren separarse, pero porque ya no se aguantan, entonces, bueno. Pero muchas veces no, yo paso por todas, que me han dejado, que yo he dejado, que no nos aguantábamos, que nos llevábamos bien, pero no ganábamos. Entonces, ya tío, yo creo que es un socio para, te tenés que aliar con la persona que tenés al lado para ganar a los otros, a los contrarios. Entonces, muchas veces en esa sociedad hay distintos intereses o distintas intensidades o bueno, son personas, ya te digo, diferentes y sí que es complicado y encima ahora que hay más dinero y hay más torneos, más complicado. Porque ya te digo, yo hace 15 años, no sé, o en otra época decía, bueno, la verdad que de esta no me gusta esto, esto y esto. Pero mirabas alrededor y decía, pero no tengo otra. Bueno, bueno, ahora que lo pienso, capaz que en la sociedad pasa lo mismo, ¿no? Antes se aguantaba más la pareja, pues ahora tenés de todo, redes sociales, Tinder, esas cosas que... ¿eh? Claro. Dios, pero bueno, no sé, pero sí, es complicado. Si hay peleas en la gente amateur que no ganan dinero, imagínate los profesionales que ganas dinero, ¿no? Uno de tus récords, Cata, es haber sido madre y haber vuelto a jugar profesionalmente y haber vuelto a la elite y a ganar torneos importantes y todo. ¿Cómo fue esa experiencia? Que no es fácil para una mujer ser madre siendo deportista de elite. Sí, yo digo que los dos triunfos
Los dos torneos que tengo que después de haber nacido mi hija son los que más valoro porque son los que más me han costado, porque no es fácil ser madre, no es fácil volver. Ahora sería imposible, de hecho he hablado con alguna jugadora que me dice, encanta, yo cuando sea madre ya dejo, o han congelado óvulos. Yo volví con 35 años, importantísimo el apoyo de mi marido, que viajaba conmigo a los torneos. Pues en esa época se jugaba viernes, sábado y domingo, entonces mi marido se perdía el viernes de vacaciones para poder acompañarme a mí. Por suerte, porque ¿Ves? ahora sería más difícil. Claro, 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 por eso te digo que ahora tenés que viajar un martes, por eso el año pasado, por ejemplo, se me hizo bastante complicado, porque entre los viajes de mi marido y los míos, con mi hija hacíamos malabares y 2 veces tuve que dormir en la casa de una amiga que no nos hacía ninguna gracia. Yo en Menorca, mi marido en Jaén y mi hija en Madrid, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, fueron muy duros esos 3 primeros años a nivel físico mío. ¿Por qué? Porque tu hija te demanda mucho. Entonces, no era lo mismo. Las demás chicas iban a dormir, a descansar, y yo tenía una personita ahí de 2 años, de 1 año, de 3, tirando de mi mamá, de tal cosa. Me acuerdo en un torneo, jugamos tardísimo, terminé como a las 2 de la mañana de cenar, que cené en el baño, porque ellos ya se habían quedado dormidos, o sea, no, una semifinal que eran las 10 de la noche se demoró, y hasta que terminé a las 12 fisio y llegué al hotel, se hicieron las 1 y pico de la mañana, y comí en el baño. Y al otro día mi hija a las 7 de la mañana, mamá, mamá, ya estoy despierta, ¿sabes? Se había dormido 5 o 6 horas y estaba rota para jugar la final el otro día. Después intento dormir siesta, o mi marido me ayuda mucho en eso, pero sí que es muy demandante. Y te repito, son los torneos o esta última etapa donde yo más valoro, y me ayudó. Digo que mi hija era mi fortaleza y mi hándicap. Fue mi hándicap que yo daba ventaja a las demás, pero también mi fortaleza porque le das la importancia que tiene que tener. Ganar o perder. Ganás, bueno, fenomenal. Perdés, bueno, fenomenal. Mi felicidad empezaba a pasar por la felicidad de mi hija, no por ganar un triunfo más o un triunfo menos. Y lugares exóticos que has estado gracias al pádel. Bueno, me sorprendió muchísimo en el 2015 que fui a Dubái, y donde más me alucinó fue en Egipto. No lo podía creer, que aunque fue en modo de exhibición, que por suerte las demás no podían y me llamaron a mí a Copa del Tour. Nada, estaba ahí jugando y en el fondo tenía las pirámides y fue, digo, Wow. ¿qué? O sea, no, desde Paraná, que era mi ciudad, un lugar pequeño en Argentina, a estar jugando al pádel acá. Y y a mis inicios que jugué, me anoté en un torneo, y mi papá, como estaba enojado porque no había jugado al tenis, había jugado al tenis y después empecé a jugar al pádel, me prestaron una paleta y me la gané, y estaba feliz por eso, o sea, de ir a jugar un torneo sin paleta porque no tenía, a estar jugando ahí. Buenísimo. De loco, una locura. Y ahora, Una bueno, locura. llevas retirada poco tiempo. ¿Cómo ha sido Sí. esta etapa y cómo la has enfrentado? ¿Cómo la miras hacia adelante también? Siempre ligada al pádel. Sí, bueno, la verdad que pensé que iba a extrañar un poco más la competencia, por eso me medio comprometí este año a algunas competiciones por equipo o en competición de veteranas y demás para mantenerme activa. Pero bueno, no extrañé tanto. Disfruté un poco de decir, "Uf, hoy no tengo ganas de entrenar y no entreno". Terminé muy tocada el año pasado del tendón de Aquiles, y este año me he recuperado un poquito más, pero no tanto. Y nada, y ahora me he dado cuenta que era un tipo de zapatilla que usaba diferente y tal, que hacía que me lo irritaba más. Y hace 1 mes y medio, 2, que estoy mejorando, más otro tratamiento que me he hecho. Y entonces como que estoy disfrutando un poco más de quedar, de jugar, de entrenar, y eso. Pero después estoy dando clases, estoy creando contenido para redes sociales, o sea, estoy entretenida. Y también era un poco la idea darle un poquito de aire a mi marido para que pueda viajar él un poquito, tener más disponibilidad para viajar. Y estoy conectada mucho con el Grupo del Tour, que mañana soy comentarista, eso me ha gustado. Un poco digo de broma, que por fin me pagan por hablar de pádel, imagínate. Entonces, nada, me divierte mucho, es una manera de estar conectada con la parte profesional. Y bueno, y después sigo dando clases, y en un futuro sí que me gustaría ser como entrenadora World del Tour. Ahora de momento no me lo puedo plantear porque hay muchísimos viajes y es una de las cosas por la cual también dejé, ¿no? Pero sí que a futuro, bueno,
tengo ahí un par de chicas entrenando, pero que son previas y todo eso, que me gustaría más adelante ir avanzando con ellas, o bueno, o con lo que surja para meterme porque me gusta sinceramente. Cata, muchísimas gracias por el tiempo, un lujo tenerte aquí en Rey Bueno, Padel y déjanos tus redes sociales porque eres muy activa ahí y estás entregando un montón de contenido interesante para los que nos gusta el pádel. bueno, sobre todo en mi Instagram, Tenorio Cata, estoy ahí. Y bueno, el Facebook, todo lo que subo en Instagram se me sube al Facebook. Y también tengo un podcast, Mi Pádel es tu Pádel, porque esa es un poco la idea y así va a ser el libro que estoy medio escribiendo también, porque me gusta la parte de mi pádel en mi experiencia y lo que he aprendido, y la parte de Es tu Pádel es lo que quiero que la gente aproveche de ese camino que yo recorrí y bueno, y que pueda aprender a la distancia de forma gratis, ¿no? Así que por eso también era mi objetivo del podcast o de poner contenido en las redes sociales. Un abrazo grande, Cata, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias y saludo para todo Chile, para todos los que nos hayan escuchado, mejor dicho. Y que me escriban si les queda alguna duda, no hay ningún problema que conteste. Un beso. Abrazo. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ReyPadel, donde tenemos concursos, noticias de clubes y por supuesto los detalles de cada uno de nuestros capítulos. Además, nos encuentras los viernes a la 1:30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 100.5 en Santiago y www.pauta.cl en todo el mundo. Competición, amigos y un tremendo ambiente. Eso es lo que ofrece mes a mes el circuito Smash Padel, un torneo con categorías para jugadores y jugadoras de todos los niveles. De fácil acceso desde cualquier punto del Gran Santiago, Smash Padel te invita mes a mes a sumergirte en una experiencia 100% padelera. Toda la información del circuito en el Instagram @SmashPadelChile. Nos vemos en el próximo Smash. Atención padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 3.000 jugadores en más de 26 clubes del país. Además, puedes sumar puntos en alguno de los torneos más importantes del circuito nacional. Toda la info la encuentras en desafiopadeltour.com.